Qué palo es. Yo voy a preguntar, ¿qué palo es? Qué palo es. Yo voy a preguntar, ¿qué palo es? Qué palo es. Palo malambo, ¿qué palo es? Y qué palo es. Yo te pregunta, ¿qué palo es? Qué palo es. Los palos ya, ¿qué palo es? Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el gangulero realiza infinidades de trabajos referentes a los convenios o tratados que existen con los chamalongos o conchas de mal. Es cierto que a través del tiempo estos trabajos nos han dado la oportunidad de poder aprender más sobre esta cultura, llevando, como decimos, más allá de los conocimientos que tienen otros ganguleros. Es cierto que esta religión se mantiene en un tabú y hoy en día, gracias al Tatiraca Batalla Mundo, podemos expresar algo sobre esta religión, por supuesto sin llegar a los secretos de la misma. Cuando trabajamos estas formas primitivas, nos remontamos a cientos de años atrás, donde los ganguleros hacían un tablero de palo o de un tablero de consulta donde utilizaban un playbook de 17 pulgadas al cuadrado y ponían un marco por el filo del tablero para que cuando tiraran los chamalongos, estos no se salieran del playbook o del tablero de consulta. Este tablero estaba encima de cualquier cosa donde el gangulero se sentaba en un banco hecho de madera o un taburete y la persona al otro lado del tablero se sentaba y con el saco, muchas veces de yute o un saco rojo, donde estaban los chamalongos conchas de mal o donde están los chamalongos conchas de mal, tocaba con la bolsa la cabeza de la persona, los dos hombros, las manos, las rodillas y los pies. Y muchos de ellos también por la espalda tocaban con el saquito o tocan con el saquito a la persona para que los chamalongos o las conchas de mal hablen junto a los espíritus. Estos tableros siempre han sido un tabú para muchos religiosos, aún para aquellos que vivían, que estaban en Cuba y que procesaban estas manifestaciones. Estos tableros también se hacían en, en un playbook, como lo estamos haciendo ahora aquí. Cada vez que consultaba el gangulero, lo hacía de acuerdo a los caminos de la persona, pintando así diferentes signos. Pero estamos dando el tablero que entrega el Tata a sus ahijados. Esto es bueno hacerlo para poder consultar a las personas. Cuando hacemos el tablero, un playbook, como dijimos, de 17 pulgadas al cuadrado, 17 pulgadas por cada lado, utilizamos un marco que le ponemos por el filo del playbook y al terminar este tablero, cogemos y lo pintamos todo de negro, por atrás y por adelante y por los bordes que le pusimos. Después que se seque, que esté 2 o 3 días seco, con mucho cuidado, pintamos con pintura blanca o acrílico
estos signos que vamos a representar, pintando así, primeramente en el centro del tablero, con pintura blanca. Acuérdense que ya el fondo es negro y con pintura blanca vamos a pintar este signo del lucero, el cuyo, en cuatro vientos. Esto es para que el lucero, el cuyo, hable en la consulta y utilizamos por los cuatro costados de la persona. Ya lucero va mirando mundo, ya va a haber cosas mundo, va a haber cosas malas o cosas buenas. Para preguntar todo solamente necesitamos 7 conchas de mal, chamalongo, a pesar de que otros ganguleros pueden utilizar 8 o 12 o 9, pero las originales que deben ser utilizadas en el tablero son solamente 7 conchas de mal. También puede utilizar 2 piedras, una de 7 rayos y una de zarabanda, utilizando también otra matari chiquita de tiemblatierra blanca, y también podemos utilizar una de madre de agua o mamá umbú. Al presentar estos signos, estamos utilizando la fuerza del encuyo o del lucero, el que nos va a abrir los caminos, y el que nos abre los caminos o nos los cierra. Pero cuando pintamos este tablero, lo hacemos para así mirar los caminos de la persona, pintando un endoking dentro del círculo, para así saber cuándo habla Lucancase o Cantiampembe o endoking, o si hay un trabajo que está hecho de malas artes en contra de la persona, según donde caigan los chamalongos, las conchas de mal, o el colmillo de jabalí, o muchas veces utilizan 2 espuelas que están rellenadas, o utilizan un pedacito de hueso de muerto, utilizando diferentes cosas para la adivinación. Ahora pintamos 2 embeles que van a representar los muertos en guerra o muertos que hablan a favor de la persona. Pintando a Calunga en mal, representando a mamá umbú o madre de agua. Estos signos, que son representativos de las diferentes deidades que ya ustedes deben conocer a esta altura, sabiendo así por dónde va a hablar los chamalongos, las conchas de mal, pintamos una media luna con una estrella representando al cuyo lucero o lucero madrugada, para así saber por dónde van a hablar los chamalongos. También pintamos la palma que representa Isasi Sasi 7 rayos, junto a un espíritu o muerto en esa carabela que aparece ahí. Esta forma que podemos ver de este tablero para consulta, pocos munanzos en Cuba lo tienen. Muchas veces consultan nada más con los chamalongos tirándolos en el suelo, en el piso, en el entoto. También pintamos una flecha con una S representando al propio Sarabanda. Al ver todas estas formas primitivas,
estamos invocando a las diferentes deidades. También pintamos una carabela que está representando a los muertos. Pintamos dos garabatos que están representativos de Tatapanzua junto a las enfermedades. Si la persona puede traer alguna enfermedad que no puede ser curada por medio de estos trabajos, se recomienda que la persona vaya a la bata blanca o al médico, como es conocido, pintando un cuatro vientos por camino de Mamachola, la caridad del cobre, ya que tiene círculos adentro. La representación de la flecha de Sasi Sasi, 7 rayos, juega también una parte importante cuando va a hablar el tablero junto a los espíritus regidos por Isasi Sasi, 7 rayos. Como hemos dicho, hemos pintado una flecha para abajo, pero tenemos que pintar al otro costado una flecha hacia arriba. Recuérdense que cuando hagamos el tablero, es una tabla, un playbook de 17 pulgadas al cuadrado, que ponemos un marco alrededor de 1,5 pulgadas para que los chamalongos no se salgan, y pintado con pintura para que los signos prosigan. Esto lo puede hacer cada vez que vayan a consultar a una persona, pero esto lleva mucho trabajo. Entonces el tablero lo tiene hecho el gangulero. Va al costado de la enganga, lo puede poner arriba de una mesita, puede tener los dos bancos, uno para el tata o una silla, y el otro lado lo mismo, donde va a ir sentado la persona como si fuera un juego, pero es un tablero de consulta. Cuando ustedes lo hagan, pueden mandarme la fotografía y yo decirles si está bien hecho o no está bien hecho. Esto lleva a hacer el tablero, si lo puede hacer una persona que sepa trabajar con la madera, es mejor. Pero si lo puede hacer usted lo puede hacer con mucho cuidado, que queden los bordes bien lijados y que quede perfectamente, para después pintar con cascarilla de esta misma manera el borde que se hizo cuando se vaya a consultar a la persona. Pone también estrellas de zarabanda en cada flecha que atraviesa el círculo en representación de los 4 costados de la persona. Pintamos un 4 vientos que va a regir a los caminos. Tenemos este 4 vientos en el medio que va a representar a las deidades, a los espíritus, y a los espíritus que van a estar en guerra o protegiendo a la persona, o espíritus que hablan en los embeles, en la representación de Entoki, donde puede existir trabajos que están hechos bien o trabajos que le han hecho mal para hacerle daño. Pintamos la representación de Mamá Chola, que es la calabaza con las 2 flechas, que está representativo, para que así, cuando caiga los chamalongos en las diferentes signos, sabemos lo que puede estar hablando por medio del espíritu en la representación de centella, en las flechas que aparecen tipo rayo.
la representación de Guatariamba, Ochosi, San Norberto, Guatariamba en Palo, Ochosi en el Lucumí, va a representar la justicia. Personas que pueden tener problemas con la justicia, hacemos este tipo de flecha. Como hemos dicho, el tablero ya está pintado de negro, está seco por 2 o 3 días y cogemos con mucho cuidado, muy organizado, hacemos estos signos con pintura blanca. Esto nos va a dar la oportunidad de tener un tablero para consulta que ninguno de ustedes lo tiene. Esto, si lo hace el Tata, cuesta mucho dinero entregarlo, ya que lleva la ceremonia que se pone, los chamalongos, las matarias, las piedras que va a utilizar. Pintó otra carabela, un chinchiricú con un hueso en la cabeza. Esto también, cuando habla el cuyo, lucero, por caminos de malas artes o caminos o que le han cerrado el camino o que le han hecho trabajo para cerrarle los caminos. Por eso tenemos abajo este 4 vientos. Hacemos estas flechas, estas 3 flechas que están representando a Mamá Chola. Hacemos ese signo de firmeza para cuando se está dando una letra, sea la firmeza de esa letra que se está hablando. Hacemos este círculo con una raya que representan a los espíritus que vagan entre nosotros, que están metiendo, como decimos, la cuchareta cuando estamos consultando con otra persona. Puede ser un espíritu familiar de la persona cuando el chamalongo o una matari puede caer encima de ese círculo. Claro que estamos dando algo sobre este tablero porque esto es bien extenso, tiene muchas letras, pero ya van a ir teniendo la idea de cómo trabaja estos tableros de consulta que muchos o muy pocos ganguleros en Cuba lo utilizan, utilizando la ñoca como un espíritu principal de la propia enganga. Estos signos son importantes para poder consultar a la persona. Y a pesar de las diferentes letras existentes, si caen, vamos a suponer, 3 boca abajo, o que si cayeron 3 boca arriba o 4 boca abajo, eso quiere decir que está bien, que puede ir al sitio. Si usted pregunta, ¿puedo ir a tal sitio? ¿Puedo ir a hacer cualquier cosa? Solamente si cayeron 3 boca arriba o 4 boca abajo, eso quiere decir que estoy bien, que puede ir tranquilo al sitio que va a ir. Si salen 5 boca abajo y 2 boca arriba, eso quiere decir que existe una letra mala, existe brujería, existe que esa persona va a tener problemas o enfermedades. Cuando las conchas caen encima una de la otra, quiere decir que hay una brujería o hay un espíritu que está hablando. Si alguien pregunta y cayeron 3 boca abajo, boca arriba, mejor dicho, si cayeron 3 boca arriba y 4 boca abajo, dice que esa persona está bien de salud y su familia, pero que viene a ser un encangre, un amarre. Siempre necesitamos, como hemos dicho,
7 conchas para preguntar. Podemos mencionar a las diferentes deidades que aparecen en el tablero, a Mamachola, a Guatariamba, al Cuyo, Lucero, al propio Tatapanzo, a la propia Mamá Umbo, al propio Sarabanda, a los propios Enfumbe que van a estar embobando cuando preguntamos con el tablero. Esto lo van a utilizar ahora infinidades de personas, porque esto no se conocía ni se había dado a conocer nunca, y el primero que lo va a dar soy yo. Caminamos siempre por el sendero de las verdades. No estamos metiendo cuentos, ni estamos atravesando por un sitio que esté pantanoso y nos vamos a ahogar. Estamos caminando por el mismo camino. El trabajo malo hecho a la persona. Del Tata Irán. Cuenta, Chichi. Dice, cuenta, Chichi, carajo. Güey, dice, son güey, dice, carajo. Dice, Congo Lango nunca tesia. Y si tesian, dice, mundo cuava. Dicen, carajo, dicen, cuenta, Chichi. La tierra lo está cuidando también. Dicen, carajo. Dicen, Congo, dicen, Dandile, carajo. Tiene una gran guerra de brujería. Claro que esto tienen que llevarlo más, aprenderlo todavía, pero van a ir recopilando. Dicen carajo, dicen taca en borda, dicen carajo, dicen pata, dicen iraca, dicen batalla, mundo, dicen boba, dicen cuyo, carajo. Dice pa' que cuende, dicen cheche, dicen tono, un diamante de abuelo, dicen los propios, dicen mundeles, dicen los muanas, dicen carajo. Dice que va a haber, dice un Sara, dice carajo, dice que está, dice carajo, dice, como dice molesta, dice los mundeles, carajo. El palero pregunta en el tablero, puede preguntar también en el piso, en el entoto, en la tierra. Esto lo pueden estar haciendo cada vez que venga una persona a consultarse, como existen algunos anguleros de mi Munazo Congo que lo hacen así. A mí me gusta mejor el tablero, porque el tablero están ya los signos pintados. No se van a borrar cuando estemos recogiendo o tirando, haciendo las tiradas de los chamalongos, y va a tener un poco más de, como dice, se va a ver mucho mejor tenerlo encima de una mesita, y usted va a estar, lo va a cubrir con un paño rojo cuando no se está trabajando con él. Va a poderle soplar malafo, va a poderle echar humo de enzunga antes de consultar a la persona, y todas esas oportunidades la va a tener teniendo el tablero. Volvemos a repetir, un tablero es sencillo, un tablero de 17 pulgadas al cuadrado. Le hacemos el borde, le ponemos un borde por el filo, como está ahí, de 1,25 pulgadas, un poquitico menos, no importa, 1,5 pulgadas, un poquitico menos. El caso es que cuando usted haga las tiradas, los chamalongos no se salgan del tablero, porque no debe ser. Después lo va a pintar de negro entero, por abajo, por arriba, por el costado, por todos los lados. Después que esté seco, va con pintura blanca o acrílico o pintura con la que hace lo que pintan los pintores, va a pintar lo más correcto que se pueda, más que ahí, mejor que ahí, usted va a pintar los signos.
en blanco y va a tener un gran tablero que le va a servir en toda su vida como religioso. Después, cuando vaya a consultar con cascarilla y eso, va a hacer raya alrededor de ese marco que está como mismo está ahí. Y va a hacer rayas para consultar a las personas. Y sí, cada vez que vaya a consultar a una persona, tiene que borrar esas rayas que están en el marco y poner rayas nuevas para poder consultar a la otra persona. Ese tablero, como hemos dicho, lo ponemos encima de una mesa, en un banco o dos sillas, uno de cada lado, y va a consultarse a la persona, primero con el saquito lleno de chamalongo y matar y todo lo que lleve. Va a tocar la cabeza de la persona, los hombros, las manos, las rodillas y los pies. Lo va a virar también. Y si quiere puede echarle un poco, soplarle un poco de aguardiente por los cuatro costados de la persona, echarle un poco de humo de tabaco, soplarle el tablero, echarle humo de tabaco y después consultar a la persona. Cuando terminemos, podemos dejar los chamalongos metidos dentro de la bolsa. Puede ser una bolsa de saco, una bolsa roja, una bolsa negra, como ustedes quieran ponerlo de acuerdo a las deidades o los caminos que ustedes quieran coger o que ustedes tengan. Pero puede ser una bolsa roja porque tiene la representación de Sasi Sasi, 7 rayos, en las dos flechas, uno para arriba y para abajo. Como hemos dicho, nunca podemos pintar una flecha de 7 rayos solo para abajo. Tiene que ser una para arriba y para abajo, porque esta llega al cielo y la otra llega al centro de la tierra, como dicen los viejos ganguleros. Willy y yo dicen carajo, dice abuel, dicen son abuel, dicen mañana, sí se son mañana, si te apura hijo no llega, dice aprende, dicen después, dicen tu manda. Yo sé que muchos de ustedes van a hacer este tablero no solo porque es fácil, ya que ustedes tienen los signos, sino para tener cómo consultar y tener el prestigio que tienen los ganguleros al consultar a una persona. Otros ganguleros en tiempo de Tilanga humaban un pedazo de plato partido en la vela y con eso te consultaban. Otros ganguleros de Entamba Tilanga te consultaban con un dilongo o un plato. Otros anguleros en Tambatilanga te consultaban con la vitita inmenso, la empaca que tiene el tarro, que tiene el espejo, y con eso lo humaban y te consultaban. Otros te decían, siéntate ahí, y te decían lo que veían. Y otros preguntaban con chamalongo, conchas de mar, como esto que se hace aquí. Pero esto es bien conservador, ya que le va a dar un prestigio a usted y cuando la persona llegue va a encontrar algo que está hecho correctamente. Esto puede costarle cuando lo da el palero lo que pida, ya que los signos es de acuerdo al camino que muchas personas tienen. Si usted tiene camino de 7 rayos, este es un tablero que usted le va a proporcionar el alcance de consultar a una persona. Ahora, vamos a decir que si usted tiene el camino de Sarabanda, en estas dos esquinas, entonces va a poner la flecha con la S de Sarabanda. Pero esto también puede consultar todas las personas con él porque tiene diferentes deidades y espíritus que van a ayudar a la consulta siempre que usted también sepa leer los chamalongos y pueda de un modo o de otro invocar a sus mismas deidades. Utilizamos las enzungas, los tabacos, pero siempre
quitamos los anillos que tienen. Los espíritus no pueden fumar ni se ponen tabacos en zunga a los espíritus si no quitamos los anillos que tiene el tabaco. Todo tabaco que usted ponga a un espíritu debe estar pintado con 4 rayas. Nunca se pone un espíritu de enganga, un tabaco, sin pintar, sin rayarlo. Esto significa que lo van a fumar los espíritus solamente que en vida eran ganguleros, y entregarle una enzunga a un espíritu es algo grande, es un obsequio grande a los espíritus, sobre todo a los espíritus africanos de gran jerarquía, que le entregan un tabaco entero porque otros fuman mochos de tabaco. Cuando pintamos la empemba, la vela, con anillos, eso significa que nada más pueden coger luz los espíritus de engangas, los espíritus paleros, los espíritus del trabajo, porque cuando nosotros hacemos trabajo, vienen a nosotros diferentes espíritus que se arriman para coger esa fuerza que está transmitiendo el trabajo o las patipembas que hacemos. Esto parece fácil, pero no es muy fácil. Yo trato de explicarlo lo más fácil posible, pero todo esto tiene su... Nunca utilizamos un lutete si no lo pintamos abajo con un 4 vientos, o lo hacemos con cruz o círculo o raya. Siempre utilizamos el lutete que vamos a presentar, que vamos a ofrecer en ofrenda. Si vamos a ofrendar malafo, aguardiente, o malafo en cese, vino seco, o malafo en zambia auria, vino tinto, o si vamos a ofrecer en tumbo alcohol, siempre tenemos que pintar el lutete. Nunca hacemos una ofrenda sino a los espíritus de enganga, si no hacemos con el lutete eso. Si bien pintamos un bisongo en la mano y 9 rayas que están representando a los espíritus, a la dueña de los espíritus, a Centella, ya que trabajamos directamente en el tablero de consulta con los espíritus. Otras personas, de acuerdo a lo que salga en las conchas de mar, de acuerdo a lo que digan sus espíritus, también ayudan al tablero a consultar a la persona. Si tiene malos caminos, si ha tenido brujería, si le van mal las cosas, si tiene ganas de llorar, si se siente nerviosa, si tiene palpitaciones, si le sudan las manos, si le dan dolor en la cabeza, si le da dolor en la espalda, si infinidades de letras que pueden salir. Es bueno conocer sobre esta religión, y más si está explicado por el Tati Naka Batalla Mundo. Soy un hombre sencillo, no estoy con alabanza, no estoy con alarde de ninguna índole, estoy expresando algo de lo que conozco, y quiero que ustedes, que se están rigiendo por mis enseñanzas, logren obtener todo lo anhelado y puedan algún día agradecerme por todo lo que le he enseñado a todos ustedes. Como hemos dicho, ser humilde y agradecido es parte importante de la religión. Cuando usted es un bembetero, un hablador, cuando usted es un porfiado, porfiándole al Tata lo que usted conoció hace 2 días y que el Tata lo conoce por 50 años. Yo sé
como dije anteriormente, que van a haber muchas personas que van a hacer este tablero. Muchísimo. Yo quiero que ustedes lo retraten cuando lo tengan hecho y me lo manden. A ver quién es el que verdaderamente lo hace bien. Si está mal, le digo, bueno, esto está mal aquí, está mal allá. Y si está bien, le digo, felicidades, usted lo hizo perfecto. Usted ya tiene en su mano algo más que lo va a ayudar a desarrollar no solo estas letras de chamalongo que existen, sino también va a desarrollar su espíritu, adquiriendo visión, vista, y va a escuchar a estos espíritus diciéndole cosas para que usted se lo diga a la persona que viene a la consulta. Consultar en el piso, eso puede costar barato, pero cuando tiran el tablero de consulta de palo o el tablero de palo mayombe, como le dicen, la cosa va a cambiar. Para hacer este tipo de tablero, el gangulero debe ser tata. Esto nada más habla los espíritus con los padres en ganga y no con los engueyos. Usted lo puede preparar si usted es gangulero y tiene ese camino a seguir para hacerse tata o padre en ganga, logrando, como decimos, adquiriendo mayores conocimientos. Y como dijimos, estos tableros cuando son entregados por el tata, cuesta mucho dinero entregar un tablero con los chamalongos consagrados, con las piezas que lleva, con las matari que lleva. Muchos, como hemos dicho, ponen espuelas de gallo que están rellenadas, ponen hueso de muerto, ponen de un adorno chino la cabeza, que la rellenan y la sellan con cera para también tirarla encima del tablero, utilizando infinidades de cosas para la adivinación. Cuando pintamos la empemba con esos anillos, como dijimos, es para que ningún espíritu ajeno al trabajo pueda alimentarse de esas corrientes. Siempre que utilizamos un lutete, una jícara, tenemos que trazarle signos de acuerdo al trabajo que estamos realizando. Si vamos a hacer una ofrenda de enzunga de tabaco, como lo estamos haciendo a este tablero, tenemos que hacer signos en todo lo que nosotros utilicemos. Yo quiero que el primero que haga el tablero me lo mande en una foto, a ver cuáles son los que lo hacen bien. Y con el tiempo vamos a ir dando diferentes letras de acuerdo a los chamalongos que caigan. Usted va a ir solo aprendiendo con unas cuantas, como decimos, lecciones. Usted va a ir encaminándose a algo más profesional, a que usted sea un verdadero palero, no que sea un parlachín, ni sea un bembetero, ni un hablador. Con los habladores aquí no lo queremos. Esta religión es de hombre que es lo más importante, y de mujeres verdaderas. No queremos aquí mujeres
con otras preferencias sexuales. No se permite lesbiana ni homosexual en esta religión. Presentamos al tablero la Matari de Sasi Sasi 7 rayos y presentamos la Matari de Sarabanda para así cumplimentar con los propios chamalongos y que los chamalongos hablen por los caminos del propio Siete Rayos y Sasi Sasi y por el camino de Sarabanda, ya que podemos tener una enganga de Siete Rayos Sarabanda, una enganga de Sarabanda, un candango cazuela de barro de Sasi Sasi Siete Rayos. Echamos en zunga, humos en zunga para alimentar y ofrecemos un tabaco, una enzunga a los espíritus y a las deidades africanas que trabajan cuando preguntamos con el tablero. Como hemos dicho, cuando ustedes tengan hecho ese tablero, ustedes pueden soplar malafo, pueden echar enzunga y siempre que usted termine, se tapa el tablero con un paño rojo. Y cuando se vaya a consultar a una persona, tenemos que borrar lo que hicimos encima del marco, esas rayas, y volver a hacer rayas nuevas, porque eso significa que vamos a ver otros caminos de otras personas. O sea que yo creo que con esta explicación ustedes se pueden dar cuenta, ya que lo explico detalladamente, ya que lo explico despacio, para que todos puedan entender. ¡Ay, dice Marrayo, parte criyumba de lo yo, carajo! Dice Congo Lango, dice nunca te decía, carajo. Dice ya va, dice como dice da bioco, dicen carajo. Dice pensará, dicen cheche, bacheche, carajo. Ya Lucero está mirando, carajo. Ya Lucero está mirando los mundos, carajo. Ya ve cosas malas, dicen los mundos. Dice, ya ve cosas malas, dicen de los mundeles, dicen de la muana, dicen de los guatocos. Ya Lucero está mirando, carajo. Ya Lucero está vititi en combo, dice dicen en bobar, dicen cheche, bacheche, dice a todos, dicen mundeles, dicen a todos, dicen los muana, carajo. Como todos conocemos, como hemos dicho, solo con 7 conchas de mal chamalongo podemos hacer esa consulta. Ya cuando usted utiliza otras conchas de mal, ya está entrando en otros puntos que todavía ustedes no pueden llegar. Eso lo hacen los tatas, los tataitas en Tambatilanga, que leen más chamalongo que los que están supuestos a leer, aquellos pangueames, hermanos religiosos, aquellos ahijados que se le entregan este tablero. Nunca se deja que el ahijado lo haga, siempre lo hace el padrino, porque el padrino también va a cobrar por eso. Pero ustedes no, ustedes le van a salir gratis. Ustedes son hasta dichosos. Yo creo que son más dichosos que yo, la verdad. Pero bueno, como dice, que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Según el modo que caen las conchas de mal, hablan los espíritus. Para preguntarle en un tablero, tiene que estar iniciado. Usted, para hacer 2 preguntas, usted no puede abrirle el tablero. El tablero es algo sagrado para el gangulero. Por eso cuando terminamos, siempre lo cubrimos. Recogemos los chamalongos, muchas veces le echamos aguardiente malafo en zunga y muchas veces lo rociamos hasta con lango, con agua, para así refrescarlo de las letras que estuvieron hablando a la persona que vino a consultarse. Como hemos dicho, este tablero es llamado tablero de consulta, o otros anguleros lo conocen como tablero de palo. Y es verdaderamente muy bueno
consultar con él. Siempre los viejos ganguleros desconfiaban de aquellos jóvenes que se consagraban, porque eran bembeteros y fanfarrones y eran incapaces de guardar aquellos secretos que ellos mantenían en un tabú. Hay que resguardarse siempre el cuerpo cuando uno está en los caminos de Ndundo Cariré, el mundo de Lucancase, del diablo. Hay personas que me dicen que son de enganga judía, pero cuando me dan los nombres son engangas cristianas. Parece que están confundidos de lo que hablan. Otros me mandan a decir que Zambia Mecutari, pero entonces me dice que son de enganga judía. Las engangas judías no creen en Zambi o Zambia. Las engangas judías trabajan nada más con Lucancase, con el diablo o Candiampembe. La Matari de Sarabanda, color carmelita claro. Aquí se ve más oscura, pero es color carmelita claro porque ya la hemos enseñado en otras maneras. Pero fíjense la forma que tiene. No es una Matari cualquiera. El palero siente orgullo de las Matari que él tiene. Las Matari se pueden enseñar a las personas, las pueden tocar. Cualquier tata que vaya a su munanzo y le diga, déjeme ver la Matari, usted se la puede dar, porque con la Matari no le pueden hacer nada. La Matari es mágica y solo hace la magia al que la posee. No. Si seguimos así, ahorita saben más que yo ya. Tengo que tener cuidado yo con ustedes. Cuando viene a ver, estoy metido en candela. Dice, dicen los contentos, dicen como dicen los congos, dicen cariajo. Dice, porque en Sara dicen cheche, dicen bachichi. Dice, yo juran ganga, dicen de cunanchila. Dice, yo no jura, dicen facenda, dicen hijo. Dice, yo en Sara dicen como dicen en Tambatilanga, dicen cariajo. En tiempo dicen los congos. Dicen como dice abue, dicen son abue, cariajo. Mañana son mañana. Hoy es hoy, mañana es mañana. No se equivoque nunca, ni confíe en nadie. Usted tiene la oportunidad de aprender y esta es una oportunidad que no se sabe el tiempo que va a durar. Yo puedo estar a lo mejor más años en esto o puedo mañana arrepentirme y quitarlo todo de la red. Siempre trato por todos los medios de que conozcan este legado, de que no se confundan cuando trabajan y puedan lograr el éxito que yo he tenido siempre en la religión. Esto solo lo hacen los ganguleros de Cunanchila, de verdad, de los que son ganguleros, como dice Cheche Bacheche, porque ningún pelagato le va a enseñar nada a usted. Aquellos que se mantienen callados, que están copiando lo que yo digo, aquellos que lo hacen con doble maldad, tienen que caer en las reglas concas del palo Mayombe. Todo esto está escrito. Todo esto que yo le doy es sacado de mi cartilla. De mi cartilla. No hay cuento. Y son guardados todos estos escritos a través de los cientos de años. Yo creo que ustedes han tenido una gran oportunidad y la van a seguir teniendo. Solo quiero que sean agradecidos, que me mencionen con licencia de Tatiraca Batalla Mundo, con licencia de la enganga tulumana, porque cuando usted haga todo esto lo está haciendo con los tratados de Mimunanzo Congo, no lo está haciendo con el tratado de usted y que usted su enganga se lo dio y que su espíritu se lo dio, no, esto viene a través de los cientos de años, de generación en generación,
y guardado por los viejos ganguleros en Tambatilanga, aquellos que vinieron de África, aquellos que se mantuvieron en un tabú pues todas estas enseñanzas, y aquellos que también entregaron a los criollos cubanos ciertas reglas que estaban vetadas para muchos religiosos. Willy y yo dicen ganga, dice agüe, dicen son agüe, dice mañana son mañana, gareajo, dice si te apura hijo, dice no llega, dice aprende, dicen después, dicen tú manda. Cuidado, dicen la polla, dicen queman, dicen cruco, dicen carajo, dicen candela, queman culo, carajo. Dicen Congo, dicen dile, gareajo. Bueno, chichi, dice si son, dicen bachichi. Kinani cuenda, dicen munanzo Congo, gareajo. Los dicen que en bonda, gareajo. Kimba cuenda, dice munanzo Congo, gareajo. Dicen los mundeles, dicen cheche, dicen bachichi. Dicen no cuenda, dicen guarihuari, dicen ni manganones, dicen no cuenda, dicen los tanos, dicen careajo. Dicen cuenda, dicen los mundeles, dicen cheche, dicen bachichi. Solo pasan al cuarto munanzo de consagración aquellos verdaderos paleros, aquellos verdaderos que han aprendido a hablar, aquellos paleros que pueden transmitir sus enseñanzas, que han sido un legado a través de cientos de años. No olviden que cuando hagan el tablero, lo retraten y me lo manden para yo explicar o decirles si está bien hecho o si falta algo o adicione algo de acuerdo a los caminos que usted tiene, de acuerdo a las deidades con que usted trabaje y de acuerdo a este munanzo Congo. Munda praca, monte tiene garabato, mombala, indoque y mayombe. Agüe son agüe y mañana son mañana. Si te apura, dice hijo, no llega. Aprende a inscribinear para que después pueda mandar careajo.